Muchas gracias a todos por su presencia en un día que las condiciones climáticas no son todos los favorables para asistir, pero un día más hemos colgado el cartel de los billetes y la verdad que nuestro invitado lo merece. Antes que nada me gustaría comentar un poco cómo va a ser este ciclo de tertulias. El jueves que viene vendrá con nosotros el ganadero de hijos de Ignacio Pérez Tabernero, Ignacio Pérez Tabernero Silos. El día 12, Joao Folqué, ganadero de Pala. Y el 20 de febrero, viernes, Pico Medina, ganadero del partido de Resina. En breve anunciaremos el resto del ciclo completo. Y como sabéis, me gusta siempre comentar un poquillo los temas de actualidad de la asociación. El próximo lunes, Rebeca y yo tenemos una reunión con Rebeca, la vicepresidenta que está ahí, con el jefe superior de policía, con Jesús María Galván Ruiz, que es el máximo responsable de los equipos presidenciales de la Plaza de Toros de las Ventas, como bien sabéis, pues en el que abordaremos diferentes cuestiones para mejorar notablemente lo que es la calidad del espectáculo, la integridad del rito y el prestigio de nuestra Plaza de Toros de Madrid. También estamos preparando un escrito acerca de la noticia que hoy se ha dado acerca de que el Ministerio de Juventud e Infancia plantea prohibir el acceso de menores a los espectáculos taurinos. También me gustaría agradecer a Rebeca y a Dani que nos están echando una mano con ello. Y bueno, antes de dar comienzo a lo que es la disertación de la conferencia de Rafa, vamos a hacer entrega del Premio Joven Crónica, del Premio Crónica Joven 2025, Joaquín Monfil, que será Andrés Sánchez. Muchísimas gracias, Andrés. Por la crónica del 21 de mayo de Araújo de Roble, que se titulaba La pureza de Fortes. Muchas gracias, Andrés. Entrega el premio nuestra sociedad de humor, Yolanda. Espera, cógete el micrófono. Yo creo que se me oye, ¿verdad? Enhorabuena, Toma, Yolanda. sobre todo por la constancia, aparte que es un miembro destacado e importante de esta asociación por su participación y su valor de su criterio. Está en Tres Pollazos también trabajando muchísimo. Yo le felicito por su juventud, por su osadía en muchos casos a la hora de escribir sus opiniones. Que seas así, que tienes un futuro en la prensa escrita, en la crónica taurina, acrisolado, y sobre todo recibir este premio que lleva el nombre de nuestro socio fallecido Joaquín Monfil, que tanto inspiró escribir crónicas, que tanto participaba, era el corrector de La Voz de la Afición, fue quizás, podríamos decir, el primer editor, así entre comillas, de nuestras publicaciones. Así es que enhorabuena y continúa con esta labor, que nos hace falta. Además vas a recibir un regalo maravilloso. Qué maravilla. Sí. Yo te digo que yo lo he leído y vale mucho la pena para que aprendas. Un lujo, muchísimas gracias. Gracias, Yolanda y Andrés, que ya tienes unos cuantos. Ya tienes casi que más Champions que A ver si haces cartera entre los jóvenes. Bueno, y antes de dar paso a la disertación de nuestro invitado, me gustaría hacer una breve semblanza sobre él. A ver, esta tarde la asociación tiene el honor de recibir a unos aficionados cuya trayectoria, por su profundidad, coherencia y generosidad intelectual, engrandece y dignifica la tauromaquia. Nos acompaña Rafael Cabrera Bonet, madrileño de nacimiento y de corazón, y miembro de esta asociación del Toro de Madrid, a la que le unen idénticos principios: la centralidad del toro, el respeto al rito y a la liturgia y la convicción de que la fiesta se defiende desde el conocimiento, la cultura y la honestidad. Nacido en Madrid en 1958, Rafael Cabrera ha desarrollado una sólida y brillante carrera profesional en el ámbito de la medicina, especialista en medicina legal y forense, toxicólogo y docente, pero siempre ha entendido la tauromaquia como una vocación paralela e inseparable. En su caso, la afición no ha sido nunca circunstancial ni superficial, sino una entrega constante a lo largo de toda una vida, marcada por el rigor intelectual, el compromiso ético y la fidelidad absoluta al toro bravo, como eje vertebrador de la fiesta. Aficionado y abonado a la Plaza de Toros de Madrid desde 1979, Rafael pertenece a esa estirpe de aficionados formados en el tendido, pacientes, exigentes y con memoria,
Una afición construida desde la observación, el estudio y el respeto, entendiendo siempre que el toreo es rito, liturgia y verdad, y que solo desde ese conocimiento profundo puede defenderse con solvencia y con argumentos. Pero si hay un ámbito en el que su labor resulta especialmente decisiva y trascendente es el de la Unión de Bibliófilos Taurinos, institución de la que es miembro desde 1987 y que preside desde el 2008, y a la que ha dedicado una parte esencial de su vida. Bajo su impulso constante, la Unión de Bibliófilos Taurinos se ha consolidado como un auténtico baluarte de la cultura taurina, desempeñando una labor silenciosa pero imprescindible: rescatar, preservar, editar y difundir el patrimonio bibliográfico que constituye la memoria escrita de la fiesta. Gracias a este trabajo continuado se han recuperado textos fundamentales, se han fijado ediciones de referencia y se han garantizado la continuidad de una labor cultural sin la cual resultaría imposible comprender la historia y la evolución de la tauromaquia. Rafael ha sido mucho más que el presidente de esta institución. Ha sido uno de sus principales motores intelectuales y el responsable directo de la edición de todas sus publicaciones desde 1990 hasta la actualidad. Cada obra ha sido concebida, cuidada y presentada con el rigor del erudito y la sensibilidad del aficionado, plenamente consciente de que defender los toros también implica custodiar su legado escrito. Su compromiso con la bibliofilia taurina ha permitido que generaciones de aficionados, investigadores y estudiosos encuentren en estas publicaciones una fuente sólida y profundamente respetuosa con la tradición y la verdad de la fiesta. A esta ingente labor editorial se suma una producción escrita verdaderamente excepcional, difícilmente igualable en el ámbito taurino contemporáneo, tanto por su amplitud como por su profundidad. Más de medio centenar de libros y folletos dedicados a la tauromaquia, numerosos capítulos en obras colectivas y catálogos de exposiciones, una valiosísima nómina de prólogos, introducciones y estudios previos, así como incontables artículos en prensa nacional, local y especializada, conforman una obra de referencia que ha marcado a generaciones de aficionados y estudiosos. Se trata de un corpus intelectual sólido, coherente y riguroso, que ha contribuido de manera decisiva a ordenar el pensamiento taurino, a fijar conceptos fundamentales y a preservar la memoria cultural de la fiesta, siempre presidido por el amor al toro y por una visión ética, cultural y exigente del torero. Especial mención merece también su etapa como director del aula de tauromaquia de la Universidad CEU San Pablo, responsabilidad que desempeñó durante más de 20 años. Aquel aula fue mucho más que un espacio académico, se convirtió en un auténtico lugar de formación integral del aficionado, donde el toro, los encastes, la historia, la evolución de la lidia y la tauromaquia como hecho cultural se abordaron con profundidad y respeto. Por sus aulas pasaron ganaderos, toreros, críticos, intelectuales, aficionados e historiadores, siempre bajo una premisa clara y compartida: la tauromaquia se defiende con conocimiento. Su presencia en los medios de comunicación, su participación en centenares de conferencias y coloquios por toda España y la custodia de una de las bibliotecas taurinas privadas más importantes de nuestro país completan el perfil de un divulgador infatigable, siempre al servicio de la fiesta y de su verdad. Esta tarde nos acompaña para disertar sobre el toro de Lidia bajo el sugerente título Toros y Caracoles, una reflexión que pone en el centro al toro, razón última de nuestra afición. Oír a nuestro invitado es siempre una oportunidad para reflexionar y aprender, pero también para reafirmarse en lo esencial. Si ya de por sí es estupendo atender a aficionados que hablan de toros, el hecho de que quien lo haga sea Rafael Cabrera hace que la disertación que va a acontecer resulte especialmente atractiva. Para quienes compartimos con el camino, lectura, reflexiones y conversación, sentarnos junto a un aficionado al que admiramos profundamente es un auténtico privilegio, pues de él hemos aprendido y seguimos aprendiendo buena parte de cuanto sabemos sobre el toro, la fiesta y su cultura. Por todo ello es un auténtico lujo tenerle en esta tarde entre nosotros. Bienvenido a su casa, bienvenido a la Asociación Lectura de Madrid. Bueno, muy buenas tardes a todos. Perdonen ustedes los ditirambos, pero son frutos de la amistad. Yo no sé si además a Andrés es un premio o un castigo, porque les han entregado uno de los libros que he escrito y bueno, en fin, sí es un buen remedio contra el insomnio. Entonces, bueno, ahí puede tener una cierta visión positiva, pero no deja de ser también un libro que crea polémica, porque en definitiva de lo que se trata es de que pensemos todos de todos, en definitiva, que no nos quedemos con los conocimientos ya adquiridos, sino que profundicemos cada vez más en todo aquello. He de reconocerle, bueno, he venido además cargado pues con una carpeta de delegado de la autoridad. No se crean ustedes que esto es cualquier cosa, ¿eh? Yo he dado clase a la policía desde hace varios años en sus labores como presidente de Plaza de Toros o delegado de la autoridad de mi callejón.
bueno, pues todavía no me han detenido, así que bueno, pues por ahí hemos ido haciendo las cosas relativamente bien, porque el hecho de que te vayan llamando de año en año supone desde luego un cierto reconocimiento, al menos para el que suscribe. Pero dicho lo cual, lo primero que tengo que advertirles es que el título de la conferencia es un auténtico plagio, pero plagio. Es decir, aquí no tenemos que pasar ni una base de datos alemana, ni absolutamente nada. Es un plagio, ya lo digo yo desde el principio. Toros y caracoles es el título de un libro que escribió un tal señor Curro Herder Cortijo en 1915, autor anónimo, porque no hemos logrado averiguar quién era. Tiene pinta de ganadero, pero no podemos decir más que, eso sí, que era cordobés, que era un absoluto y ferviente partidario de los toreros cordobeses, empezando por Lagartijo y siguiendo por Rafael Guerra Guerrita. Machaquito no lo cita, entonces nos da ahí la impresión de que hubo un bajón, pero que sin embargo, bueno, pues tenía sus cuestiones que dirimir también con algunos miembros de la prensa. Y les explico. El asunto principal, bueno, va sobre una serie de anécdotas y de pensamientos mal conectados entre sí, pero que constituyen capítulos aparte y que son muy entretenidos de leer y además con bastante gracia alguno de ellos, pero somete a don Modesto y a don Pío a unas críticas verdaderamente atroces. Es decir, yo no he visto llamar cosas iguales con muchísima educación y gracejo andaluz a cualquier crítico como las que él suelta de verdad en este libro. Especialmente a don Pío, que dice que lo único que aportó a la tauromaquia es la famosa voz de Carballeira y poco más. Pero bueno, el apoyo que lógicamente don Pío, Alejandro Pérez Lujín, hacía para con su admiradísimo Rafael Gómez el Gallo, pues lógicamente a él le traía a mal traer, porque el Gallo era un torero muy desigual y frente a las posibles genialidades, pues también tenía evidentemente esas huidas francas y sin ningún pudor, y esos saltos al callejón para tomar el olivo que le caracterizaron a lo largo de su vida taurómaca. La verdad es que, sin embargo, el Gallo toreó toros de verdad. Esto es, fue una época de relativo auge, digamos, de lo que era el trapío frente a la época precedente. Incluso llegó a torear toros que, vistas las fotos, debían estar en el entorno de los 700 kilos. Y la verdad es que, bueno, pues era un torero desigual, pero ciertamente genial. No nos cabe la más mínima duda. Y sin embargo, cuando surge Joselito, él defiende al principio a Joselito, pero dice que se está malcriando al lado de su hermano y que eso puede degenerar, cosa que luego no ocurriría, en algunos vicios como los que el Gallo llegó a alcanzar. Así que Toros y Caracoles es un plagio, pero es un plagio, digamos, justificado. Cuando nuestro buen presidente Carlos Rodríguez me llamó para que interviniese en esta conferencia, me dijo, tienes que hablar del toro de Lidia. Dije, bueno, ¿pero de qué? Del toro de Lidia en general. Digo, hombre, es que es un tema, en fin, yo soy además bastante prolijo. Si me pongo a hablar de todo en general, pues la verdad es que no acabamos, no hoy, sino ni siquiera la semana que viene. Porque empezaré a soltar datos, anécdotas, sucedidos, temas históricos y no acabaremos ninguno. Esta es una corrida en solitario, para mí, en este caso, en la que me han soltado además un embolado bastante peligroso, porque no estoy hablando evidentemente a cualquier auditorio, sino precisamente al más entendido de la Plaza de Toros de Madrid, con lo cual, pues el embolado de verdad tiene intenciones como las de Caín. Vale, 6 fieras verdaderamente en puntas. Yo creo que más que del toro en general, vamos a terminar hablando del toro en Cabo Primero, pero bueno, ustedes me perdonarán. No creo que pasemos de ahí. Venga, a lo mejor llegamos, no sé si a sargento o a brigada, pero ahí se quedará la cosa, desde luego. Toros y caracoles. La verdad es que en nuestros años jóvenes, en los míos me refiero, más que de caracoles hablábamos de babosas. Pero bueno, los dos son moluscos gasterópodos y por lo tanto me vale tanto el uno como el otro. Además, incluso, más que a la babosa, el caracol tiene ciertas semejanzas con el toro de Lidia, especialmente con algunos que se lidian en la actualidad. Los dos tienen cuernos, bueno, ya saben que los del caracol son ojos retráctiles, pero ya hablaremos de todo aquello.
Yo me acuerdo que cuando yo era joven en la Asociación Juvenil Taurina Española, pues teníamos un grupo de amigos que hacíamos de vez en cuando algún recorrido por las tabernas madrileñas que seguían preparando caracoles y estaban cociendo ahí en una caldera con su mostrador de zinc y sus vasos de cristal grueso, de vidrio, y la verdad es que seguíamos hablando de toros a pesar de todo aquello. Y también es cierto también que hay determinado tipo de taurinismo que lo que quiere imponer al público en general, más que a los aficionados, son los caracoles que se lidien en vez de los verdaderos toros de lidia. Porque lo primero que deberíamos preguntarnos es ¿qué es un toro de lidia? Es una pregunta que nos podría llevar evidentemente muchísimo tiempo el responderla, pero me van a permitir leerles una cosa que yo creo que es fundamental, en este caso obra de José Bergamín, en la música callada del toreo. Ya saben que José Bergamín, aparte de un gran pensador, un gran literato de la generación del 27, pues fue un auténtico y ferviente partidario en sus primeros años de Joselito el Gallo, hasta que se pervirtió en todos los sentidos. Pero vamos a dejarlo ahí. Uno como es gallista tiene que arrimar el ascua, lógicamente, a su sardina. Y dice cosas verdaderamente interesantes en esta música callada del toreo, que está dedicada ni más ni menos que a Rafael de Pabla. Dice: contentémonos con decir, ante todo, que el toro bravo es un toro que embiste, y que eso lo sabe hacer el toro según don Ramón María del Valle Inclán hace miles de años. Es indudable que si los toros no embistieran, no habría toreo posible, y que todo el arte de torear no hubiera existido. Sin embargo, ahora vemos salir al ruedo con tanta frecuencia que casi diríamos que no vemos otros, está escrito esto en los años 80, no se asusten, ¿vale? Toros que pasan, es decir, que siguen fácilmente el engaño de la muleta o de la capa con tanta docilidad como si estuviesen amaestrados. También el buey uncido a la carreta sigue al boyero que le pica para estimularle que siga y que marcha adelante de los bueyes con su pica al hombro. Los bueyes no suelen embestir, pero sí seguir mansamente al que les adiestra. ¿Sucederá esto con el toro que actualmente vemos en los ruedos, que sigue el engaño de la capa o de la muleta, pasando y haciendo que le den pases y pases de este modo? Toro al que llamaron de carril y al que mejor podría llamársele de carreta, porque son mansísimos seguidores o pasantes del torero que les conduce inacabablemente de este modo, haciéndole dar vueltas y vueltas hasta marearlo y aburrirlo, como al espectador que lo contempla, hasta entontecer a los tres, al torete manso, al torero y al espectador o público, con tan inacabable como cansado y antiartístico ejercicio estúpido. Y lo mismo da que el toro que no embiste sea grande, chico, gordo o flaco, con más o menos tamaño o peso, como con edad de novillo o toro, con tal de que pase y no embista. Y si no pasa o no quiere pasar, entonces el torero le hará pasar tirando de él con el engaño de la muleta como se tira de un animal pacífico cualquiera, asno, mulo o perro que se niega a andar de otro modo. Tirar de un toro. Con razón pudo decir Pérez Ayala, comentando el toreo de Belmonte, que no es el torero el que quita, sino el toro, que lo quita el torero, quitándoselo de encima por el lance de capa o muleta. Se quita, no se pasa el toro en la suerte, que por eso lo es, y se carga, y se tiende, y se remata, y no debe ligarse pegajosamente en la faena. Insistamos en esto, pasar no es embestir. El toro que embiste no pasa por nada. Podríamos seguir, pero bueno, yo creo que son unas palabras de introducción a lo que es la definición del toro que nos van a servir en buena medida. El toro queda definido además, la raza de bovina de lidia, que es en definitiva lo que queda definido por el Real Decreto de 60/2001 del Reglamento sobre el prototipo racial de la raza bovina de lidia. A mí lo que más me sorprende de todo este asunto es que en la Unión Europea, no sé si es que se lo dieron traducido al sánscrito, pero pasó, y pasó fenomenalmente.
es la descripción de una raza que no tiene nada en común entre unos ejemplares y otros. Dice así: debido a una selección basada en criterios de comportamiento durante siglos, existe una gran variedad de encornaduras, alto grado de variación cromática de pelaje, oscilación extremas de perfil frontonasal, proporciones, tamaño, peso, etc. De la misma forma se dan comportamientos característicos por ganaderías y o encastes imposibles de aunar, pues cada tipo de toro actual es fruto del trabajo o selección personal de cada ganadero o antecesores. En realidad existen tantos criterios de selección como ganaderos, pues la raza se caracteriza por su diversidad de comportamiento durante la lidia. Es decir, es una raza donde cabe todo. Fantástico, pero coló. La verdad es que pasó, el Real Decreto existe, sobre ello se ha montado todo el entramado, además, últimamente de los encastes, cada vez, lógicamente, más, digamos, menos amplios y más constreñidos a un determinado tipo de toro. Y, bueno, pues ahí queda un éxito verdaderamente de la política exterior española ante la Unión Europea. Porque si son dispares en todo, es decir, en encornaduras, en tipo zootécnico, perfiles frontonasales, peso, tamaño, comportamiento, pues en definitiva, pues es difícil centrarnos en lo que es verdaderamente un toro de lidia. Además, si echamos la vista para atrás, y bastante para atrás, además, pues nos encontraremos con que el toro de lidia no nace como una raza específica. Es decir, el toro de lidia es fruto, lógicamente, de una selección muy particular durante siglos, eso sí, en efecto, en la que se buscaba un comportamiento muy concreto para que se pudiese correr en las distintas fiestas de toros. Es decir, la embestida, lo que decía Bergamín. En definitiva, lo que caracteriza al toro de lidia es la embestida, que embiste, que en vez de mantenerse quieto ante la provocación del ser humano, o en vez de huir y refugiarse en la manada, o irse a chiqueros, bueno, ya saben ustedes lo que pasa, bueno, pues el toro de lidia acomete, y en esa acometividad, en esa embestida, se centra precisamente la característica fundamental que lo define como raza, y que lo distingue de un charolés o de un limusín, una vaca suiza, una vaca holandesa o lo que quiera que ustedes quieran. Bueno, la verdad es que es verdaderamente sorprendente. Esa selección, esa génesis que fue dándose a lo largo de siglos, parece que toma verdadero cuerpo de naturaleza ya en el siglo XVII, donde ya empiezan a haber autores que dicen que ya se sabe que es bravo. No sabemos lo que entendían ellos por bravura, porque el criterio de bravura ha ido variando a lo largo de los siglos también. Es decir, lo que para entonces era bravo, ahora probablemente no lo sea. Y lo que hoy considera el mundillo taurino bravo, probablemente no lo fuera antaño, ni lo sea para muchos de nosotros. Bueno, pues, repito, esa selección en base a sus embestidas, a ese comportamiento, se realiza a raíz del siglo XVII, y hay autores que dicen que el toro bravo, repito, el toro bravo ya se sabe que tuvo antecedentes bravos, es decir, que sus padres o sus abuelos fueron bravos. Y eso, repito, lo podemos encontrar desde el siglo XVII en adelante. Ahora, ¿existían encastes entonces? No, el toro de lidia es fruto de la hibridación. El toro de lidia es una mezcla con los ganados que pudiera haber más o menos ariscos, más o menos indómitos, más o menos asilvestrados en distintas zonas de nuestra geografía peninsular. Nada se parece, evidentemente, lo que hemos denominado siempre el torito navarro con el toro andaluz, ni este con el de Gijón, criado en las orillas del río Guadiana, cerca de Villarrubia de los Ojos, y esas zonas aledañas, la dehesa de Zacatena y todas estas cosas. Ni se parecía al de los Montes de Toledo, ni estos al que se criaba a las orillas del Jarama o en la Sierra Madrileña, que eran probablemente más fruto de hibridación de razas como la morucha o la avileña, entre otras, muy probablemente. Y además tenemos datos de todo aquello, de todas estas cosas. Por lo tanto, a lo largo de los siglos se fueron generando. Hubo un momento en el que fue preciso, debido a la creación de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, pues darle la importancia
a esto de los encastes que hasta entonces no se había tenido. Si ustedes se fijan, los primeros tratados que hablan del toro de Lidia, empiecen por el que quieran, por el de Fernández de Gatica en el siglo XVIII, sigan por los comentarios que pueda hacer José de la Tijera en la carta en la que describe la muerte de Pepeillo, prosigan con el de Gómez de Bedoya, tanto con el primero que no terminó de publicarse más que apenas 48 páginas, como sí del segundo tratado, y sigan con el apéndice de la ganadería de Velázquez y Sánchez, Sánchez de Neira, etc. Sánchez de Neira se distingue un poco por regiones, como es el tipo de toro que salía en cada una de estas regiones, pero son generalizaciones, lógicamente, muy vagas y apenas productivas para lo que nos interesa desde el punto de vista de los encastes. Los primeros libros específicos dedicados a la ganadería, que surgen en 1876, hablan de ganaderías. Yo creo que, y a lo mejor les voy a citar, espero que no a la visa, pero sí evidentemente a alguien con el que pueden o no estar de acuerdo en muchas ocasiones, que es Domingo Delgado de la Cámara, que habla que más que de ganaderías puede hablarse de ganaderos. Y en esto yo he de reconocer que en muy buena parte lleva razón. Podemos hablar de ciertas líneas genealógicas, no cabe duda. Pero también es verdad que cada ganadero impone su criterio sobre el tamaño, sobre las defensas, sobre esa acometividad y ese comportamiento que va a tener después en la lidia. Y por lo tanto, cada ganadería, incluso dentro de una misma familia, cada generación impone su propio sello y le da su propio carácter, en cuanto a morfología y en cuanto a comportamiento, es decir, fenotipo y genotipo, las dos cosas. Por lo tanto, en una serie de años puedes cambiar por completo el tipo zootécnico. Les podría poner ejemplos, pero como todos los tenemos en mente, acuérdense de este pasado San Isidro, el toro más bravo fue un toro de 667 kilos. Estoy muy de acuerdo además en que se le dé el premio por parte de la asociación a Brigadier de Pedraza de Yeltes, un toro procedente de Domecq, que dicen que no pueden pasar de los 480 kilos, y que el propio Juan Pedro Domecq y Solís, en una conversación hace ya muchísimos años, y antes de que falleciese, lógicamente, todavía no he cogido la ouija, no se crean ustedes, no tengo todavía poderes sobrenaturales. Bueno, pues me dijo, es que si me descuido, los toros me crecen. Vale, punto final, ya no quiero hablar más del asunto. El caso es que, fruto de toda esa hibridación, surgen poco a poco ganaderías con cierta fama y renombre en su momento, que pasan por altibajos, como todas. Si ustedes leen crónicas de los últimos años de Vicente José Vázquez, uno de los grandes creadores de encastes, verán que aquello era un desastre, que en términos generales los bichos que salían eran más mansos que bravos. Cuando llega a la vacada real, quiero decir, cuando Fernando Freire escoge los animales, las vacas y los posibles sementales y algunos machos para la ganadería de Fernando VII en 1830, comprándolos de la testamentaría, y llegan al Pardo primero, perdón, no, han oído bien, no a Aranjuez, al Pardo primero y después a Aranjuez, primero pasan un invierno en el Pardo. Se hace una retienta general por parte del picador Sebastián Míguez, que dice que aquello es mansísimo y que eso es un desastre y que había que mandarlo todo al matadero, y que lo que había que hacer era a las pocas vacas aprovechables echarles sementales de Fuentes, ganadero de Moral Zarzal, se supone que con mezcla de ganado de la tierra con algo Gijón, y de don Manuel de Gaviria. No lo digo yo, lo dice un documento del Archivo General de Palacio, punto final. Ahí está recogido lo que dice Sebastián Míguez. ¿Va? En efecto, por su propia cuenta y riesgo, y se arriesgó muchísimo, porque además él había sido investigado por pertenecer a partidas liberales en el trienio liberal, y lógicamente se les persiguió a todos ellos, luego se le absorbió, evidentemente. Bueno, pues jugándose un poco el tipo, le echó por su propia cuenta y riesgo 6 sementales de Fuentes que compró para el asunto. Y después, cuando el rey se entera de todo esto y pone a 2 expertos para que empiecen a controlar, entre ellos don Manuel Bañuelos, que era personaje que trabajaba para la Real Casa, bueno, pues deciden nombrar a don Manuel de Gaviria, que era el mejor ganadero de entonces, y Gaviria regala
6 sementales más a la vacada real, que lógicamente se mezclan con las vacas de Vázquez. Lo digo porque todo esto sirve para refrescar la sangre de Vázquez, evidentemente, y que después, a la muerte del rey y con la venta posteriormente de María Cristina, que tenía ganadería propia procedente de la de Gaviria, y que se venden las dos conjuntamente a los duques de Osuna y Veragua, pues sí, los resultados evidentemente son buenos, fenomenal. Ha habido una hibridación, un refresco de sangres, y eso ha motivado que lógicamente se mejore. Bueno, punto. Un ejemplo, entre otros muchísimos, que podíamos comentar. De ahí saltamos a Sánchez de Neira, que ordena un poquito lo de los encastes, y después el gran proyector de todo el asunto de los encastes es Luis Uriarte, don Luis, que los anuarios de después de la guerra, especialmente del 39, del 36 al 40, el anuario del 36 al 40, empieza a hacer, digamos, unas ciertas líneas genealógicas para ir encuadrando a todas las ganaderías pertenecientes a la Unión de Criadores. Luego, aquellas que pertenecían a las otras asociaciones anteriores a la guerra, que las había, o de ganaderos independientes, que también los había, lógicamente, no quedan reflejados, digamos, en esos encastes que sí estaban presentes entre los ganaderos de la Unión de Criadores del Toro de Lidia. Punto, no tiene más importancia. Es cierto que si se fijan, en el año 36 al 40 aparecen algunos encastes que luego desaparecen en la Unión y por lo tanto pues también desaparecen del panorama general. ¿Significa que no dejaron rastro alguno, que no dejaron alguna gota de su genética, alguna gota de sangre en la ganadería, que todo fue, como suelen decir, desechó lo anterior y lo sustituyó por una... Mire, vamos a ver, las 10 vacas buenas nunca se han desechado, se han quedado y se han mezclado y luego, lógicamente, se ha ido diluyendo su sangre en sucesivas generaciones. No les voy a recomendar que lean El Diano de Luis Fernández Salcedo, pero yo creo que para esto es absolutamente fundamental. Así que, bueno, pues eso se ha ido prolongando en el tiempo hasta consagrarse definitivamente, como les digo, en el Real Decreto 60 de 2001, de 13 de febrero de 2001, concretamente. Punto final. Vale. Por lo tanto, tenemos una serie de ganaderías ahí y una serie de encastes que definen unos tipos morfológicos. Pero, como les he dicho, cada ganadero hace con ello lo que quiere. Y, por lo tanto, si yo decido achicar el toro, pues lo achico. Otro ejemplo, yo creo que muy importante. Si ustedes cogen los anuarios anteriores a la guerra, precisamente algunos de don Luis, además, y leen lo que dice el conde de Santa Coloma, que, como saben, vende la ganadería en el 32, también antes de fallecer, quiero decir que no pasó lo mismo con Alba Serrada. Pero bueno, en fin, ahí queda la cosa. En el año 32, en el año 31, en el año 30, en el año 29, 28... Don Luis dice que el ganado de Santa Coloma sale inmejorablemente presentado y que el trapío que tienen los toros de Santa Coloma tan solo es equivalente al que pudieran tener los de Miura o Pablo Romero. Punto final. Y después de la guerra, bueno, se vende a Felipe Bartolomé, que actúa un poco de intermediario de don Joaquín Buendía, ambos dos en comandita, luego acabarían separando su ganadería. Felipe Bartolomé era el que verdaderamente sabía de toros, porque era el yerno de Rafael Surga, punto final, y entonces sabía de ganadería brava, lógicamente, y después de la guerra empiezan a lidiarse toritos de Santa Coloma, hasta el punto de que un crítico, bueno, que era ciertamente exigente porque era veterinario, como era Alberto Vera Areva, dice, ¿y estos toritos de broma son los de Santa Coloma? Punto final. Pues evidentemente en esos años se reduce el trapío de las reses de Santa Coloma hasta lo que hoy hemos ido conociendo a lo largo, digamos, de varias décadas, desde la posguerra hasta prácticamente nuestros días. El toro de Santa Coloma, por obra y merced de una selección basada en los criterios que Felipe Bartolomé y Joaquín Buendía tuvieron, se redujo de tamaño. Y ya está, no pasa nada. Lo han hecho, es su ganado, nosotros lo veremos, como lo que nos gusta sobre todo es esa cualidad que define a la raza de Lidia, la cometividad, la casta, en definitiva, pues incluso podemos transigir con el trapío de determinadas reses. Y lo hemos hecho siempre. Y aunque haya habido protestas en ocasiones, y les voy a poner dos, que no solo surgieron en el 7, sino en el 8, en el 9 y en otros sitios de la plaza,
pues son muy significativas. Cuando salió el toro capitán de Hernández Pla, evidentemente se pitó, se protestó, hasta que dio las 2 primeras carreras y vimos que se comía el mundo. Y después las varas que tomó, las 2 varas que tomó impresionantes, etc. Y lo mismo pasó con Pastonito, que según me han comentado algún responsable directo del reconocimiento, bueno, pues no sé si llegó a dar el peso en la tablilla, pero se le puso, me parece que fueron 501, 502, y aquí paz y después gloria. A pesar de todo se protestó de salida hasta que vimos que su comportamiento era extraordinario. Y punto final. La raza de Lidia se define evidentemente más que por el encaste y el tipo zootécnico, por esa cualidad característica imprescindible que es la acometividad. Y se ha producido dentro de los encastes una hibridación constante, porque la cerrazón que supuestamente tienen algunos encastes minoritarios no podría persistir hasta la actualidad si no es a base de refrescos. Y no pasa nada, echar algún semental o algunas vacas y luego ir diluyéndolas dentro de lo que es la sangre de la propia ganadería, porque en varias generaciones ya tendremos unos porcentajes genéticos de lo que es la ganadería original, francamente bastante parecidos a lo anterior. Y sin embargo ha servido para refrescar la sangre, refrescar determinadas cualidades y evitar pues, que surjan incluso malformaciones en el ganado, que es muy cerrado en cuanto a este tipo de cruces. Por lo tanto, está bien. Miura no hubiera persistido tantísimo tiempo si no hubiera hecho cruces refrescantes de vez en cuando. Y seguro que lo sigue haciendo, aunque lo niegue, pero es obvio. Antes salían variedades de capas muy distintas al cárdeno habitual que sale en los últimos tiempos. Y me limito exclusivamente a eso. Si buscamos su origen, aunque ellos digan que es Cabrera, miren ustedes, de José Rafael Cabrera, mejor dicho, de su mujer, doña Bárbara de Cabrera, mejor dicho, de don Luis Antonio de Cabrera, que es el creador del encaste. Es que claro, si nos ponemos a puntualizar, resulta que todo esto tiene un pasado, y tiene un pasado que nos podrá gustar o más o menos y que conoceremos en mayor o menor medida, pero lo tiene. Bueno, pues lo de Miura no es Cabrera, lo de Miura es una mezcla. Se presenta en Sevilla diciendo ante Giraldez. Giraldez venía supuestamente de la partición de la cuarta condesa de Vistahermosa. Le echan sementales de Luis María Durán, le echan vacas de Alvareda y Echeverri-Garay, estos sí, compradores de los hermanos Gallardo del puerto de Santa María, Francisco y Rafael Gallardo. Y después hace una compra al cabo de unos años, ya en manos de Antonio Miura, de 700 cabezas de ganado de Tabiel de Andrade, procedentes de la testamentaría de Vázquez. Punto. No 2 cabezas, no 2 sementales, 700 cabezas de ganado vacuno. Punto. Existe documentación, es decir, existe un protocolo notarial en el Archivo de Protocolos de Sevilla, donde esto se puede demostrar fehacientemente, y así lo ha hecho Antonio Luis López Martínez. Bueno, por lo tanto, de esta mezcla, lo que más nos interesa, y no cabe duda, es la casta que de alguna manera, sin definirla, la apostillaba, yo creo que de forma muy correcta, José Bergamín. Es el toro que embiste. Lo que nos interesa a todos es el toro que embista con mayor o menor nobleza. Esas son cualidades que luego vendrán y quedarán explicadas. Ahora bien, para que un toro se lidie, tiene que tener una serie de características, no solo que pertenezca lógicamente a la raza, que está caracterizada por libros genealógicos, sino que cumpla con una serie de requisitos que los distintos reglamentos han ido modificando a lo largo de los siglos. Miren ustedes, el primer reglamento, los primeros reglamentos, porque es el de Málaga, pero también es el de Cádiz, el de Madrid, que por cierto no sale en el 52, sino que ya tenemos uno en el año 49, y después en el 51 hay otro, y luego ya el del 52 que se publica fehacientemente. Documentos están en el archivo de la Villa de Madrid que lo demuestran, punto final. Pues repito, la edad, por ejemplo, ha ido variando a lo largo de los tiempos. Al principio era de 5 a 8 años. De 5 a 8 años significa que no menos de 5, claro está, 5 y algo, aunque sea un día,
y no más de 8, es decir, que no tengan 9, pero sí 8 y pico, punto. Luego todo eso se ha ido limando y reduciendo. Y al final, bueno, pues con las mejoras evidentemente a la alimentación y al desarrollo de la red de lidia, los ganaderos consiguieron definitivamente que en el reglamento del 23, que luego se modifica en el 24, pues ya se pusieran con 4 años, con más de 4 años, entendiendo 4 años y 5 hierbas, con más de 4 años y menos de 7. Y luego ya pasamos de 4 a 6, que ya definitivamente se implanta en el reglamento de 1962 y que sigue hasta nuestros días en los distintos reglamentos nacional y autonómicos. ¿Cómo se mide la edad? Bueno, pues no me voy a poner a ello, todos ustedes lo saben, la dentición, los anillos de crecimiento en la base de la cornamenta, etcétera, 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 pero sobre todo, sí, es muy sencillo, existe un documento de identificación bovina. ¿Y por qué lo menciono? Pues por la sencilla razón de que pueden lidiarse novillos con más edad o toros con menos edad que la que verdaderamente tienen. Sí, hombre, va a ser cuestión de días, pero les pongo algún ejemplo. El antiguo reglamento andaluz, el nuevo ya no. El nuevo dice que el toro cumplirá años el día que el documento de identificación bovina, el DIB, lo diga. Es decir, que si ese becerro ha nacido un 7 de abril, pues tendrá los 4 años cuando le corresponda el 7 de abril. A partir de ese momento en adelante. Vale. Pero el reglamento antiguo andaluz, al que copia el reglamento de Castilla y León, decía que el toro cumple años el día primero de mes en el que haya nacido. Es decir, que si ha nacido el 30 de abril, el día 1 de abril ya se podía lidiar como toro. No, mire, esto es un novillo todavía. Sí, es un novillo con 3 años, 11 meses y un día. Fenomenal. Pero todavía le queda mucho que recorrer, ¿eh? Vale, 30 días como mínimo. Vale. Y por contra, el Reglamento Nacional ha decidido todo lo contrario, que la res cumple años, y así han seguido también los distintos reglamentos, el último día del mes en el que hayan nacido. Fenomenal. Bueno, pues ha nacido, lo vamos a lidiar como toro, pues ha nacido un 13 de abril, por ejemplo, pues ya sabemos que hasta el 1 de mayo no se le puede evidentemente lidiar. Lo digo porque muchos de ustedes se acordarán que en la plaza hemos cantado el cumpleaños feliz a más de un toro. Pero bueno, quede ahí la cosa. El caso es, repito, que en sentido inverso puede lidiarse un novillo que ha nacido un 13 de abril, un 1 de mayo, no un 1 de mayo ya no, pero un 30 de mayo, perdón, un 30 de abril. Esto es 15 días después de haber cumplido los 4 años. ¿Vale? Por lo tanto, bueno, pues en unas cosas está a favor y en otras en contra. La edad yo creo que es algo verdaderamente fundamental para que el toro adquiera el sentido que necesita tener para la lidia. Los novillos corretean. Además, fíjense, históricamente las edades de los toros se catalogan como añojos, herales, utreros, novillos y toros. Es decir, novillo era la res de 4 años y toro era a partir del 5. Lo que pasa es que, bueno, pues esto a lo largo de los tiempos y especialmente en el siglo XX cambió radicalmente. Y entonces ya llamamos toro pues a un animal que antes hubieran llamado novillo. Eso sí, en las novilladas de siglos pretéritos se lidiaban bichos de hasta 8 e incluso más años. No tenían más que en consideración que fueran reses de desecho de tienta o defectuosas. Punto final, no había edad. Y por lo tanto podía lidiarse animales con mucha más edad de lo que los utreros de hoy lo demuestran. Bueno, lo que nos importa a todos, evidentemente, es la casta, esa capacidad de acometer, de buscar incesantemente la pelea, defensiva u ofensivamente, porque el toro manso puede ser encastado y el toro bravo lo será seguro. ¿Vale? Lo que sí puede haber, evidentemente, son toros mansos que no tengan casta. Y eso es precisamente lo que no buscamos los aficionados. Pero sí es lo que buscan en gran medida el mundillo taurino por la facilidad que ofrece ese toro que, según Bergamín, pasa, pero que no embiste. ¿Qué pasa? O que tiene que tirar el torero de él, después de citarle 3 veces, hey, para que acabe pasando, a base de tirar de él. No, el toro encastado
no necesita llamarlo más que una vez si es que lo necesita. Repite incesantemente, busca los engaños si tiene nobleza, buscará al torero si no la tiene, porque el toro bravo, repito, puede ser noble y boyante, es decir, que admite bien todas las suertes, o por contra puede ser lo que llamamos geniudo, es decir, un toro bravo se ha comportado como bravo en el caballo, ha seguido embistiendo, pero tiene suficiente sentido como para saber distinguir entre los engaños y el que los está moviendo. Evidentemente, si a ellos suman, bueno, pues determinados errores que pudiese cometer en cualquier caso alguna espada, pues todavía más, quiero decir, se descubre y por lo tanto el toro va por él. Esa es, yo creo que la cualidad que más nos interesa a toros en el toro de lidia. Después está el trapío. Trapío, lógicamente, es un término que en primera instancia comenzó utilizándose para denominar, digamos, la línea sucesoria de determinadas ganaderías. Tiene el trapío de la raza X o de la ganadería tal. Trapío era, por decirlo de alguna manera, lo que hoy entenderíamos como las hechuras de un determinado encaste. El toro pues, es más o menos degollado, tiene más o menos badana, es más o menos agalgado, lomitendido, o por contra pues, más levantado, ancho de pecho, lo que sea. Eso era el trapío. Excepto cuando empiezan a publicarse ya crónicas en los diarios políticos o de difusión general, entiéndanme, a principios del siglo XIX, que nos encontramos ya con que algunos autores, especialmente Abenamar, Santos López Pelegrín, que no eran cualquiera, porque era magistrado, bueno, en fin, alguna ilustración tenía el bueno de Abenamar, empieza a decir que el trapío no solo es aquello, sino también el buen porte que tenga el toro. Hace un paralelismo con la mujer que yo creo que es absolutamente improcedente, si quieren luego se lo leo, pero bueno, dice que es el buen porte igual que lo pueden tener los caballos. En efecto, enseguida vemos si un caballo es bonito o es feo, si está bien rematado o mal rematado, y vemos si una mujer es guapa o no. Todos lo son, además. Ahí es complicadísimo diferenciar unas de otras, pero también. No vamos a pasar de ahí. Sin embargo, fíjense, hay un hecho que me interesa mucho destacarles, vamos, un hecho, una definición que me interesa mucho destacarles porque yo creo que para mí es siempre la que más me ha gustado en cuanto a trapío se refiere, y está escrita por un ganadero. El libro se llama Filosofía Taurina, está escrita por Félix Moreno Ardanuy, es decir, el abuelo del actual José Joaquín Moreno Silva, propietario de Saltillo, compra en su día a los marqueses de Saltillo la ganadería, junto con Manuel Serrano del Cid, y dice lo siguiente: el toro de lidia debe ser corpulento y de mucha presencia. Esto lo escribe un ganadero, vamos a ver. Luego se quejan mucho los del mundillo taurino que nosotros exigimos que se toree cargando la suerte, que se temple, que se cite de frente, que se remate el lance atrás. Oiga, que yo no lo he dicho, que esto está escrito en tauromaquias que han escrito toreros. Y si quieren ustedes contemporáneas del siglo XX, pues yo me quedo con Domingo Ortega, Rafael Ortega, Marcial Alanda, lean ustedes sus tauromaquias, porque no lo digo yo, lo dicen ellos. Y si lo dicen ellos será por algo. Bueno, pues nos critican a todos los aficionados que defendamos eso. En este caso, la definición de trapío la da un ganadero. El toro de lidia debe ser corpulento y de mucha presencia, bien proporcionado y fuerte, de articulaciones bien pronunciadas y flexibles, piel fina, pelo lustroso, espeso, igual, sentado, fino, suave y limpio, testuz ancha o dolicocéfalo, cuernos bien colocados, fuertes, delgados, lisos, tersos, finos, puntiagudos, de regular tamaño y oscuros negros sobre negros, ojos grandes, de fija mirada, salientes, vivos, brillantes y encendidos, orejas pequeñas y vellosas y muy movibles, hocico pequeño, fino, elástico, húmedo y negro o casi negro, ventanas de la nariz bien abiertas y dilatadas, cuello flexible, corto, redondo y grueso, morrillo grande, ancho y levantado, papada pequeña, pecho ancho y profundo, vientre deprimido, pero bien desarrollado, dorso marcado pero lleno, lomos firmes y rectos,
Grupa ancha y musculosa, cola alta, delgada, fina, prolongada hasta pasar los corvejones y espesa al final. Ancas ligeramente elevadas, extremidades recias, robustas, nervudas, enjutas, fornidas y lo más pequeñas, bien redondeadas y hendidas, lisas, elásticas y lustrosas, y del color de los cuernos, o más oscuras y negros. Aplomos buenos, normalmente constituidos y bien desarrollados los órganos de generación. Hasta ahí la cita de don Félix Moreno Ardanel. Yo creo que no hay una mejor definición de lo que es el trapío. En mis años juveniles también, como tuve la suerte de coincidir con Luis Fernández Salcedo, que de esto ha escrito mucho y muy bien también sobre el toro de Lidia, pues nos decía, mira, Rafael, sobre todo fíjate el toro en cuanto sale, para catalogarlo en cuanto al trapío se refiere, en los cuartos traseros, que es de donde empuja, porque se dirige con las manos, pero empuja con los cuartos traseros. Unos cuartos traseros llenos, redondeados, que hacen levantar la penca del rabo, evidentemente ofrecen a priori, digamos, una mayor garantía que esos cuartos traseros lamidos, caídos, hundidos, donde la cola cuelga casi lánguidamente del toro al final del mismo. Eso es verdaderamente el trapío. Y después, integridad. Esto tampoco lo digo yo, lo dice el reglamento. Y como lo dice el reglamento, es un real decreto que habrá que obedecer como una ley. Punto final, lo dicen los distintos reglamentos. Integridad, tanto en los aspectos físico-químicos se refiere, como de las astas. Y hacen especial hincapié. Ya saben ustedes, bueno, antes de la guerra podía arreglarse algún toro, las cosas como son. Normalmente se le quitaba alguna astilla. De esto, pues si quieren, es que no me acuerdo el nombre, Belsolá era el apellido, Relance, nombre como crítico, tiene un libro dedicado al toro de Lidia y habla precisamente de que en ocasiones se les quita alguna astilla para dejarlos limpios y que puedan acudir a las plazas de toros sin ser defectuosos. Pero era quitar alguna astilla, no era afectarlos, ni redondear las puntitas, ni cosas de estas, de las bolitas, ni cosa por el estilo. Y también, evidentemente, bueno, pues los toros defectuosos quedaban para las novilladas y punto final. A raíz de los últimos años de la preguerra y sobre todo en la posguerra, fue generalizándose el afeitado, hasta el punto de que en el año 53, como saben ustedes, se dicta la primera norma específica sobre el afeitado. El preámbulo de la orden ministerial del Ministerio de la Gobernación que lo regula es precioso, precioso, porque habla unas cosas de la fiesta nacional verdaderamente sensacionales. Es una alabanza a la fiesta verdaderamente inigualable. Pero bueno, dejémoslo ahí. El afeitado se ha ido produciendo a lo largo de estos años y bueno, pues en unos años más, en otros menos, han ido saliendo. Ustedes no saben la que me montaron en un congreso de veterinaria, estos mundiales o globales o yo qué sé qué. El caso es que en un congreso en Logroño, cuando habiendo faltado el ponente de Turso, me llamaron, oye, ¿tienes algo que hablar? Y digo, mira, precisamente en el pendrive tengo una historia del fraude. Digo, como estamos entre veterinarios, seguro que gusta. Y entonces simplemente les hice citas de afeitadores publicadas en libros que no han sido denunciados, publicadas en documentos que tampoco han sido denunciados, o publicados en el Boletín Oficial del Estado español, que lógicamente no es que no hayan sido denunciados, sino que son prácticamente ley escrita. Por lo tanto, había listas, y yo leí las listas, no dije nada más. Bueno, me cayó, como suele decirse en términos coloquiales, la del pulpo a feria, porque lógicamente había mucho veterinario ligado a ganaderías y les molestó mucho que se citasen algunos nombres. Pero mire, no lo digo yo, lo dice el Boletín Oficial del Estado o algunos autores que he citado concretamente. Así que las quejas al maestro Armero. Bueno, hubo veterinarios, eso sí, que salieron lógicamente en mi defensa y dijeron que la cosa no solo existía, sino que además estaba generalizada. Bueno, pues en esas estamos. Los pitones, lógicamente, se manipulan, ¿no? ¿Hasta cuánto? Pues mire, hoy podemos decir que no se afeita en absoluto. ¿Por qué? Porque no se manda un toro a analizar. Este último año, 6. En toda España, de todos los lidiados, se han mandado 6.
6 toros, 6. Como el nombre de una famosa revista que no defendía exactamente estos principios. Pero bueno, dejémoslo ahí. Punto. Si es lo que hay. Si no se analiza, no hay fraude. Punto. Si usted no investiga posibles lesiones físicas o posible manipulación química que no se analiza para nada, pues no existe. Y no existe, punto. ¿Conocen ustedes algún toro que haya dado positivo? No, yo sí, pero no puedo decir, porque es secreto oficial. Pero sí, alguna corrida, cuando yo trabajaba en el Instituto Nacional de Toxicología, pues se analizó, y bueno, pues salió lo que salió. En unas de Colmenar hace unos años, y esto salió publicado en un artículo en prensa, pues también salieron muchos resultados. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que si no lo analizamos, no hay nada, pero si lo analizamos y da positivo, esa carne no puede derivarse al consumo humano. Y por lo tanto se pierde una parte del precio del toro, digamos, de los derivados del toro, de la carne del mismo, por una parte, y puede constituir un delito contra la salud pública. Delito, no falta administrativa, delito. Por lo tanto es mejor no analizar y así, punto. No existe el afeitado y no existe la manipulación ni física ni química, nada. Porque para muchas veces sacarle las bolitas o afeitar o cosas de estas, habrá que meterlo en un cajón de curas o atarlo a un mueco al toro. Y la paliza que se le da, especialmente si es apenas unas horas antes de ser lidiado, pues evidentemente es mucho más que notable. No solo la paliza, la humillación a la que se le somete. Otra cosa es la bravura, y de la bravura también podríamos extendernos muchísimos. El toro bravo lo es desde que sale hasta que muere, punto final. O puede ir increciendo, esto sí, es decir, tomar, por ejemplo, el capote regularmente, acudir a una primera vara y salir suelto. Si en las sucesivas, eso es si hubiera más varas, claro, la mayor parte de las plazas con una vara ya vamos cubiertos, y tan solo en las de primeras, 2 y si hay suerte. Venga, alguna más, 3, bueno, tenemos aquí mucha gente benemérita de 3 puyazos y podemos ver 4 e incluso en alguna ocasión 5 varas. Y yo recuerdo haber visto en mis días juveniles también un toro en Higuera de Dueñas, en el Valle del Tieta, que entró 9 veces al caballo y que hizo saltar el peonaje, incluido al matador, la barrera hasta en 11 ocasiones. Vale, quede ahí la cosa y punto final. De Cabrero y González, un toro además que era jalonero, pero bueno, una ganadería de los que entonces era la asociación. Muy curioso. A lo que voy con ello es que el toro o va a más, y entonces lo consideramos como bravo, o tiene que empezar siéndolo. Es decir, el toro que sale huido de las varas, de las 2 porque pueda tomar en plaza de primera, pues evidentemente no es bravo. Interesa muchísimo más, no cómo entra, que es lo que la gente aplaude en general, sino cómo se comporta debajo del peto, es decir, bajo el castigo efectivo, y cómo sale, y lo que cuesta sacarlo. En muchas ocasiones, si no se hace con la habilidad y pericia que muchos subalternos tienen. Por cierto, labor que antes realizaban los matadores y ahora los subalternos. Pero bueno, y ahora es al revés. Antes ponían en suerte los toros al caballo los subalternos y los sacaban los matadores, y ahora es precisamente al contrario. Pero bueno, quede ahí la cosa. Por lo tanto, el toro tiene que seguir comportándose como bravo. Otra cosa es que por la disminución de fuerzas o por lesiones que se hayan podido originar, el caso de Brigadier, por ejemplo, con 2 neumotórax, o algún otro que hemos visto lidiar, el caso de Pala, por ejemplo, en la corrida concurso, pues el toro se venga abajo en la muleta. Bueno, ha empezado, digamos, en buen estilo y con, digamos, la cometibilidad que todos buscamos, pero fruto de las lesiones originadas, pues se viene abajo, incluso a veces moribundo busca refugio. Bueno, eso no sería la bravura que todos desearíamos, pero evidentemente hay que tenerlo también en consideración. A mí también me decía Luis Fernández Salcedo, desengáñate, Rafael, a nosotros lo que nos gusta es el manso encastado. ¿Por qué? Porque eso obliga evidentemente al matador a que luzca sus habilidades, su técnica, y si es posible
lo someta, lo domine y luego lo toree con estilo, con gusto y con estética. Punto final. Pero tiene que trabajárselo, tiene que someterlo y que dominarlo, porque el toro buscará o el cuerpo o la huida o lo que sea, siempre y cuando, repito, tenga casta, tenga acometividad. Frente a todo esto, y volvemos al título de la conferencia, y ya con esto no se preocupen, acabo, finalmente, volvemos al título de la conferencia, Toros y Caracoles. El mundillo lo que nos quiere imponer es el caracol. El caracol tiene poco cuerno, es cierto, es de pequeño tamaño. Los cuernos además son retráctiles. Imagínense ustedes el avance científico que eso podría suponer. Bueno, ya saben que son los ojos, pero bueno, si tocas el cuerno, lo retrae. Ideal, fantástico. Incluso hay algunas razas de caracoles, ojo con los caracoles, hay algunos que son peligrosamente mortales. Los hay venenosos, por si no lo sabían, especialmente los marinos. Hay alguna especie marina ultratóxica que puede provocar la muerte de una persona que se lo comiera, evidentemente. O sea, que son peligrosos, pero tienen los cuernos retráctiles. Son bajitos, pequeñitos, recortaditos, cortijanos. Es el torito del dije. Es el torito que no puede tener más de 480 kilos porque es que si no me crece. Quede ahí entre comillas, punto final. Embisten despacio, que también es una cualidad que buscan mucho ahora los toreros. Pero está bien. Arrastran el morro por el suelo, tanto el morro y todo lo demás. Es un gasterópodo, no les digo más. O sea, que se arrastra con el abdomen, es decir, con el estómago. Gasterópodo, fenomenal. Y no suele ser en general agresivo, sino más bien colaborador. Tú lo pones en la mano, se esconde y al cabo de un rato pues colabora contigo y se sube por la manita. Eso sí, deja una baba muy desagradable. Pero tiene un defecto. Así que, bueno, yo también se lo plantearía al mundillo, que es en definitiva que la mayor parte de los caracoles tienen concha. Así que se puede pinchar el hueso. Con esto perderían las orejas, porque ya saben ustedes que la ley obliga, la ley, digamos, general, el parecer de los públicos en términos generales, que no es mío, a que si hay uno o dos pinchazos se pierde cualquier tipo de oreja. De ahí los indultos. No tenemos que matar, indultemos cuantos más toros y cortemos las dos orejas y el rabo de otro animal, porque el indultado se supone que no se dejará. Pero bueno, en fin, todo es posible en este mundo que nos rodea. Y nada más, solo agradecerle la muchísima paciencia que ha tenido conmigo y espero sus preguntas con cierta ansiedad y preocupación. Muchas gracias. Madre mía, nos vamos. ¿Y ahora qué decimos? Muchas gracias, Rafa, la verdad que hemos disfrutado mucho. Por favor, bueno, ahora sabéis que es el momento de todos ustedes. Si quien quiera preguntar, que levante la mano, que yo le tomo nota. Y me gustaría hacerle un par de preguntas a Rafa. A ver, según comenta y dice el mundillo taurino, estamos ante el toro más bravo de la historia. Y también añado yo una pregunta, ¿estamos ante el toro más descastado de la historia? Vale, muy bien en apuntarla porque luego me olvida. Mira que solo son dos, pero bueno, ya digamos la senectud me obliga a estas cosas. ¿Estamos ante el más bravo de la historia? No, depende del criterio que escojamos para la valoración de la bravura. Cuando el toro se medía exclusivamente en el caballo, evidentemente cuanto mayor era el número de varas, la duración de las mismas, el número de caballos heridos o muertos y los picadores descabalgados, más bravo era el toro. Pero poco a poco se fueron imponiendo por los gustos de los públicos pues un determinado tipo de liturgia taurina donde el último tercio, la faena de muleta, empezó a cobrar especial importancia. Y fruto de aquello fue que el toro tenía que seguir durando y embistiendo, digamos, durante el último tercio
Y sobre la base de eso se ha ido construyendo un nuevo modelo de bravura. Un nuevo modelo de bravura donde lo que interesa, repito, es el toro que pasa, como decía Bergamín, no el toro que embiste. El toro que embiste tiene genio y eso es desagradable y hay que poderlo y hay que someterlo y hay que doblarse con él. Los públicos, en cuanto ven a alguien doblarse con él, empiezan a pitar. Desengañémonos, no los aficionados, el público en general. Luego, ese criterio para la valoración de la bravura ha ido cambiando. Ahora, en efecto, tenemos el toro que más y mejor embiste a la muleta. Ahora, ¿el más bravo de la historia? No, dependerá del criterio que utilicemos. El criterio que a mí me enseñaron mis mayores, los de la Peña, de los de José y Juan, por ejemplo. Bueno, es que yo conocía las primeras juntas directivas casi. Entonces, cuando era presidente don Joaquín Casas y Vierna, que por cierto era de Bombita, no era ni de Joselito ni de Belmonte, era de Bombita, luego se pasó, como todos ellos, cobardemente en contra de lo que era natural a Joselito, se pasaron a Belmonte. Pero bueno, eso es algo que se les puede perdonar. El caso es que estaba allí, estaba el ingeniero del 9, del Montes, estaba Luis Fernández Salcedo, había alguno de los Boyaín, estaba Suja, Manuel Suja, estaba Antonio Tejerina Padre, en fin, había una serie de aficionados de primerísima categoría con unos conocimientos bestiales. Y fueron estos los criterios que en buena medida nos enseñaron. Como aquí todavía hay alguno de la asociación, pues desde luego puede corroborarlo. Estaba por ahí Marcial, que iba mucho también, estaba Edmundo González Acebal, había gente de verdadero peso específico dentro del mundillo taurino. Y es a lo que voy. El toro empieza midiéndose en el caballo como piedra de toque absolutamente fundamental y después, a lo largo de la lidia, siempre teniendo en consideración el desgaste que pueda sufrir, evidentemente, por el castigo o por la duración de la misma. Entonces, bueno, estamos ante el toro, en efecto, más apto para el toreo de muleta probablemente de la historia, eso sí. El más bravo, no sabría qué decirle. Es más, muchas veces se cortan orejas yéndose detrás del toro, casi, punto. A donde el toro manda y donde el toro quiere, en vez de donde la espada decide. El toro más descastado, pues sí, porque va unido. Si ustedes cogen el criterio y el programa informático de don Juan Pedro Domecq y Solís para la valoración de la bravura en las tientas, verán que la toreabilidad es un fenómeno que está muy ligado a dos o tres factores muy importantes a mi juicio: la poca fuerza, la nobleza y la mansedumbre. Sí, muy toreable, pero eso. ¿Y dónde está la bravura? La bravura está cerca de la acometividad, la fuerza y la repetición. Dios. Pues sí, lógicamente se está seleccionando un tipo de toro que sirva para que esa duración en la faena de muleta y esos mínimos problemas a la espada pues prevalezcan sobre otros criterios, estamos ante un toro que no es que sea manso definitivamente, pero sí va camino del desgastamiento, evidentemente. Existe otro programa para lo mismo que desarrollaron en Cádiz un ganadero y un buen amigo mío, catedrático de estadística, que lo presentaron y que fue la base sobre la cual se trabajó después para hacer de don Juan Pedro. En este caso mi amigo se llama Pepe Almenara, de la Unión de Bibliófilos también, por cierto. Bueno, pues que decía exactamente lo mismo. Punto. Luego, el criterio de bravura ha cambiado a lo largo del tiempo y entonces se nos quiere de alguna manera imponer, bueno, pues ese toro específicamente criado para la faena de muleta. ¿Eso es bueno o es malo? Para nosotros los aficionados, digamos, fieles a la tradición, nos falta algo, que es ahora el desarrollo del toro en el caballo, que es donde recibe el castigo fundamental. No nos olvidemos. Donde se le hace pupa al toro, por decirlo de alguna manera, aunque luego él lo mitigue mediante sus mecanismos fisiológicos muy rápidamente, es en la suerte de varas. Y después, evidentemente,
Bueno, pues sí, el hecho de llevárselo en redondo y a la espalda, pues supone un cierto quebranto físico para el toro, pero ¿cuántos toreros cogen y se lo llevan a la espalda en redondo, citando de frente? Pues muy poquitos. El toro pasa haciendo unas grandes elipses ahora, en ese torero tipo noria, muy repetitivo, en donde no hay un remate de cada lance para iniciar el siguiente, etcétera, y fruto de aquello, bueno, pues se le somete, digamos, a un esfuerzo menor que el que se le debiera someter si uno se lee las tauromaquias que les he citado, Domingo Ortega, Rafael Ortega, Marcial Aranda, y ya no les cito las anteriores, claro. Por lo tanto, ahí sí, donde prevalecía ese tipo de toreo que obligaba mucho a doblarse la espina dorsal del toro, se le exigía mucho más. Y por lo tanto, el toro que desarrollaba mucho en esa faena de muleta era más bravo. Bien, gracias. Robert. Bueno, padre. Bueno, ahora sí, ¿no? Bueno, en primer lugar, enhorabuena, Rafael, por esta tertulia que nos estás ofreciendo. Yo sí tengo varias preguntas, pero solo voy a reducir la mitad para que intervenga más gente. Luego, si no hay gente, pues vuelvo a preguntar. Te voy a hacer tres, van a ser breves. La primera, me gustaría que nos... O si lo va a apuntar, ¿qué más da? ¿No? Lo va a apuntar. La primera, me gustaría que nos comentaras, a los que somos aficionados más jóvenes, que nos gusta escucharte de esas hazañas y de esas épocas tan antiguas que sabes más que nadie, por decirlo así. ¿Qué ganadero ha sido el que más ha ido influenciando con los tiempos? Por lo menos desde nuestra generación nos quedamos con que Vitorino ha sido el ganadero que más ha influido en la tauromaquia, por lo menos desde nuestra generación, en los años 80. Sí. Me gustaría que nos dijeras qué ganaderos han sido para ti los que más han influido en la historia de la tauromaquia, y actualmente qué ganadero crees que es el que más puede influir. Eso es la primera. La segunda, has comentado muchas veces los aficionados y muchos que nos sentamos en el tendido 7, que somos, digamos, muy exigentes, sobre todo con el toro, pues lo decimos. Has comentado que el trapío es como ver un toro bonito, pero ¿qué queremos los aficionados? Los aficionados queremos el toro serio. Yo, cuando he participado en muchas tertulias y me han dicho ¿qué es el toro de Madrid para ti?, yo siempre lo he dicho, lo he definido en una palabra: la seriedad. Y hay veces que el trapío y demás. Me gustaría que dieras un poco de opinión sobre esa seriedad. Y la última de momento, es que has comentado que en una conversación con Luis María Salcedo, casos encastados. Bien, me gustaría, si nos puedes recordar momentos inolvidables, también un poco estéticos, o faenas que recuerdes con tipos de toros mansos encastados. Porque recientemente, si hablamos de toros mansos que de verdad nos han hecho emoción y demás, como esa corrida famosa de Saltillo con el famoso cazarratas y demás, pues eso no es tampoco lo que queremos los aficionados. Queremos riesgo, queremos emoción, queremos sentir, pero queremos también ver momentos estéticos. Entonces me gustaría que a ver si nos puedes decir eso de mansos encastados, ¿qué momentos recuerdas? Esas tres de momento. Bueno, es un poco complicado contestar las tres cosas, y con brevedad muchísimo más. Vamos a ver, en cuanto a la influencia de los ganaderos, a lo largo de los siglos ha habido ganaderos importantísimos. Evidentemente, las pautas no tienen más que ver, perdóname, con quién cruza la gente. Es decir, con los ganaderos, con qué tipo de ganado cruzan sus vacas. ¿De acuerdo? ¿Qué sementales le echan? ¿Qué nuevas piaras de añojas o de becerras, o con qué crean su ganadería? En el finales del 19 y principios del 20 todo era veragua. Todo era veragua. Veragua estaba presente desde la ganadería salmantina, pasando por las castellanas, incluso aquí en Madrid, mira, Esteban Hernández, por ejemplo, en Salamanca, Tres Palacios, en Portugal, lo de Fernando Paya, etcétera, incluso otras muchas derivaciones. Veragua estaba presente prácticamente en muchísimas ganaderías. Después cambió la cosa y empezó el toro ibarreño, el toro de Ibarra, que empezó a generalizarse. De ahí ya sabes que salen dos ramas fundamentales:
Santa Coloma y Parladé. Parladé, como llevaba un régimen de vida imposible de aguantar para sus ingresos, tuvo que ir vendiendo la ganadería paulatinamente, la vendió en 4 lotes, y esos 4 lotes dieron lugar, evidentemente también, a una gran diversidad de toreros como los públicos, en términos generales. Todo el mundo quería ver corridas ya no de Parladé, sino de los herederos de Parladé. Cuando yo hice un estudio en el año 85, lo que predominaba en la Unión de Criadores de Toros de Lidia, con casi un 60%, era Núñez. El toro de Núñez era el predilecto de los ganaderos. Y todo el mundo le había hecho un semental o unas vacas, o semental y vacas, o derivaba de Núñez. Aquello se fue perdiendo. Es más, la mayor parte del ganado, cuando éramos jóvenes, si recuerdas, era negro. Muy característico de Núñez en aquellos tiempos, y que luego se ha ido perdiendo, y ahora tenemos una gran diversidad de capas. Es cierto. Por lo tanto, bueno, pues ¿quién es el que predomina ahora? Pues desde que Juan Pedro Domecq desarrolló ese tipo de toro que molestaba poco a los matadores, que podía incluso tener cierta presencia para plazas de primera, y que, bueno, pues comportándose medianamente, algunas veces bien, otras mal y muchas regular, en los caballos, pues se embestía sin problemas en el último tercio, pues la gente fue adquiriendo lógicamente ganado en primera o en segunda instancia, quiero decir, directamente a su creador o a través de ganaderos intermedios, pues ganado de Juan Pedro Domecq, que yo diría de procedencia Domecq, que es prácticamente pues el 80% de lo que vemos lidiar, perdón, de las ganaderías, porque de lo que vemos lidiar igual es más. Por lo tanto, bueno, pues sí, hoy hay ganaderías, no tienes más que irte a las ganaderías predilectas de los demás arriba. No voy a citar nombres, pero todos sabemos quiénes son y lo que son. Punto. Y que muchas veces tienen grandes problemas para pasar en plazas de categoría, de cierta categoría. Por ejemplo, ¿por qué no viene alguna ganadería de esas predilectas de toreros a Madrid? Pues porque no pasan los reconocimientos. Tenemos un ejemplo en el último San Isidro, que una de estas ganaderías tuvo que traer más de 20 toros para alcanzar a que se lidiara la corrida. Bueno, en cuanto a la seriedad con respecto al trapío, no lo he dicho porque todo no se puede decir. Pero hombre, fíjate la definición de Félix Moreno Ardanuy, yo creo que va muy en ese sentido. Es decir, el toro de Lidia debe ser corpulento y de mucha presencia. Bueno, eso ya es ciertamente alguna seriedad. Bien proporcionado y fuerte. Es decir, sí, lógicamente la seriedad, lo que entendemos por seriedad se puede, lógicamente, buscar epítetos que signifiquen lo mismo, pero que no sean esa misma palabra. Y yo creo que en la definición estaba. El toro de Lidia que buscamos los aficionados, claro que tiene que ser serio, bien armado por delante. Ten en cuenta que él había comprado la ganadería de Saltillo y que muchas de las características que él dice deben estar presentes en lo que considera trapío, barre para casa. No vayan a ser que me digan sí, pero lo suyo no. Es decir, que no tengan mucha badana, por ejemplo, pues es algo muy característico en los Saltillos, por ejemplo, pero que no lo era en otras ganaderías. Los veragüeños tenían mucha badana y punto final. Entonces él tira o barre un poquito para casa. Pero quitando esto, la verdad es que es una bastante buena definición. Yo creo que sí, que la seriedad está en el morfotipo, es decir, no sé si os acordáis, me parece que fue en el 2015 un toro de Saltillo que se lidió en la corrida del desafío junto a Valdellán. El primer toro pesó 461 kilos. 461. El peso mínimo en plazas de primera son 460, así que ya saben ustedes lo que eso significa. Pues fue ovacionado de salida. ¿Por qué? Porque era serio por donde lo mirases. Tenía 2 pitones por delante, un morrillo, un pecho ancho, era más bien cortito, eso sí, unos cuartos traseros bien rematados, y fue ovacionado de salida. Luego se puso el torero delante y le llegaba la cintura, claro. Bueno, bien, vale. Pero era serio, era muy serio. Por eso, trapío o seriedad no son kilos. Hemos visto novillos, es decir, hemos visto toros anovillados con más de 600 kilos muchas veces y se han protestado. ¿Por qué? Porque carecían de seriedad. Seriedad en la cara,
la cara, sobre todo en los pitones, en la mirada, en el remate, en la musculación, que es algo que también dice Félix Moreno Ordenoy, etc. Y que si he visto mansos encastados, sí, he visto muchos mansos encastados, gracias a Dios. Yo me acuerdo cuando la famosa corrida en la que salieron los 3 espadas a hombros de Vitorino, por cierto, Luis Miguel, Esplá y Palomar, junto con Vitorino, no era la primera vez, Benítez Cubero, con Paco Camino, el Viti, Diego Puerta y Curro Romero. Vale, salieron los 3 y el mayoral de Benítez Cubero. Bueno, pues a lo que voy. Cuando salieron los 3, yo me acuerdo que en el coloquio de Navalón casi nos comen, Tomás, que estaba también por ahí, se acordará, casi nos comen porque yo dije, no, verdaderamente bravos solo han sido el primero y el quinto. El resto han sido toros encastados, interesantes, mansos en el caballo, pero que luego han dado juego y ha habido que someterlos. Es cierto que a lo mejor no se vieron las mejores faenas del mundo, pero hombre, Esplá y Palomar, Luis Miguel era un torero más tosco, más dominador, es cierto, pero Esplá y Palomar cuando querían sabían torear con gusto, qué duda cabe. Y me acuerdo de un toro de Pereda, aquí en Madrid también, por poner ejemplo, que le tocó a Enrique Ponce y fue un toro manso, muy duro, muy encastado, que le pegó un volteretón y que de repente Enrique Ponce dijo, no, aquí estoy yo. Lo pudo, lo sometió y luego lo toreó a su manera, pero con el gusto y estética. De las mejores tardes que le he visto yo estar a Enrique Ponce, junto con otra en Valencia en la que le pasó exactamente lo mismo. Le pegó un volteretón y eso que hasta entonces, bueno, pues era débilmente jaleado por el público. ¿De Pereda o Valdefresno? El de Valencia, de Valdefresno. No, el de aquí. El de aquí de Madrid. Bueno, puede ser al revés. Puede ser Valdefresno. Puede ser aquí era Lironcito. Vale. Lironcito. Al revés. Y me acuerdo que entonces empezó a rugir la plaza, porque lo sometió y luego lo toreó. Y lo toreó de verdad ese día. Le cortó, no sé si una o las 2 orejas. Así que sí, no siempre se puede hacer, lógicamente, porque el toro encastado, siendo manso, suele desarrollar sentido. Y eso puede acabar en genio, si es que no tiene la suficiente casta, o en mucho sentido y ser verdaderamente peligroso, como el famoso cazarratas. Ante eso, pues lógicamente hay que hacer un toreo de dominación y lógicamente defensivo, porque es la única manera de intentar cuadrarlo para matarlo. Y punto, no se puede hacer más. Pero en alguna ocasión sí se le puede torear después bien. Otro ejemplo. La famosa corrida de los 6 toros de Santo Domingo en la México, la segunda actuación de Paco Camino, está en película y se puede ver perfectamente. Los toros son mansos de solemnidad. Ahora, Paco Camino consigue sujetarlos en los medios, los toros no paran de embestir, comiéndose la muleta, y él al final acaba sacándole faena a los 2, 4 orejas y un rabo. Cortó esa tarde en México. Y fue la tarde prácticamente de su consagración. Además es muy curiosa la película porque como está narrada por Pepe Alameda, da unas voces y unos gritos y tal, y con ese acento mexicano que adquiriría una vez llegado al exilio, bueno, pues la verdad es que era francamente apasionante. Pero bueno, quede ahí la cosa. Sí, no es... Muchas gracias, Rafa, por esta lección. Esta lección magistral, no solamente de lo que es el toro de Lidia, genotipo, fenotipo, sino de historia, a través de tu cultura inmensa, de lo que es la cultura de la tauromaquia. Yo te quisiera hacer una pregunta a raíz de una conversación, bueno, los aficionados aquí lo conocen, que tuve con Antonio Purroy, que como sabes es un magnífico catedrático de producción animal, que ha estudiado el comportamiento del toro de Lidia, gran amigo de muchos de los que estamos aquí. Primero, de aquel el torerillo que le dijo a Belmonte, maestro, a ver si me sale hoy un toro bravo, y le dijo, chiquillo, pide a Dios que no te salga por la dificultad de su toreo. Ponerse ante un toro bravo verdaderamente exige no solamente valor, conocimiento, técnica y sobre todo, bueno, saber estar delante de ese toro, ¿no? Pero Antonio Purroy, recuerdo que nos decía, me comentó
Bueno, lo de la bravura del toro, hablando de la bravura del toro, tú has comentado el caso de Brigadier, del de Pala de este año, que se los cargaron en varas, que se vinieron abajo al final en la muleta porque estaban completamente hechos polvo. Pero también me decía a mí Antonio Curro, dice, hay un concepto que es el umbral de bravura. Me gustaría que me lo comentaras un poco. Es decir, cuando un toro bravo está queriendo hacer una pelea en la cometividad ante el torero y ese torero no lo domina, el toro, por un lado, quiere luchar, pero por otro lado llega un momento, voy a decir una expresión un poco tonta, que se aburre delante de esa lucha porque no tiene rival. Y de pronto, un toro al que le veíamos una cometividad, una bravura, un quererse comer la muleta, el torero no saber ni qué hacer, de pronto se viene abajo. Y yo hablando con Antonio me dijo, es que eso es el umbral de bravura. El toro bravo que no encuentra un oponente, un enemigo al que atacar, se viene abajo. Y toros muy bravos vemos que de pronto se aculan en tablas, se van como diciendo, es que esto me da igual, no voy a sacar nada. No sé, me gustaría que comentaras ese concepto de umbral de bravura, que no sé si compartes con Antonio o te parece exagerado, o que lo hemos presenciado en muchos toros. Bueno, vamos a ver, lo comparto en parte, es decir, no comulgo absolutamente con todo ello, pero sí es cierto que algunos toros pueden desengañarse. Lo que pasa es que al desengañarse suelen hacerse de sentido y entonces resultan francamente complicados de lidiar. Y también hay que saber distinguir si el toro se va a tablas o lo llevan a tablas. Evidentemente en tablas el toro tiene más refugio también, se encuentra, digamos, más amparado, no le van a atacar por todos los lados, pero el torero también, caramba, es una cosa importantísima. A Brigadier, por ejemplo, lo cerró la cuadrilla, y luego, sin embargo, a la hora de la muerte se fue hacia los medios. Detalle importantísimo. Es decir, hay que aquilatar. Muchas veces el castigo recibido por la lidia que se ha desarrollado le hacen desengañarse y volverse de sentido y acabar probones o topones, pero ha sido debido a la mala lidia que han podido recibir. El toro bravo, por naturaleza, tiene que llegar hasta el final y tiene que embestir. Ahora, si lo que recibe es un maltrato, pues evidentemente se puede complicar. Y fruto de esas complicaciones, pues puede acabar desarrollando o haciendo cosas que lo catalogarían de otra manera como manso, sin serlo. Pero bueno, sí, es posible que en algunos casos se dé. Pero, repito, distinguiendo también mucho, es que hay que fijarse, yo creo que, vamos a ver, a los jóvenes aficionados sobre todo, yo creo que la cuestión que más se les debe subrayar es que deben estar pendientes constantemente del comportamiento del toro y fijarse desde que sale hasta que muere las cosas que hace y cómo se le hacen las cosas, porque fruto de ello va a ser el resultado de, y también tu juicio crítico sobre el toro y sobre el torero. Y muchas veces atribuimos cualidades o condiciones al toro que ha adquirido fruto de la lidia. Claro, si tú le estás dando a la hora de ponerle banderillas 1000 capotazos con enganchones, el toro va a estar probón, va a puntear constantemente, va a ser un toro incómodo. ¿Es que ha dejado de ser bravo? No, no es el ideal de bravura, no es la nobleza con acometividad, llevando el hocico por el suelo y rematándose en redondo. No, no es eso, pero no ha dejado de ser bravo. Lo que pasa es que le han enseñado mal fruto de una mala lidia. Es un ejemplo, pero podría haber más. Por lo tanto, sí, en parte puede existir ese cierto umbral donde el toro desarrolle determinados comportamientos que no son los más característicos, digamos, del canon de la bravura. Porque todos tenemos un canon, tanto para el toro como para el toreo. No para el torero, para el toreo. Y evidentemente lo juzgamos en función de las características de lo que siempre hay delante del toro, el toreo. Pero tenemos nuestro canon. Entonces, bueno, cuanto más se acerque a ese ideal, más bravo lo consideraremos. Pero tu canon puede ser distinto al mío y no ser por ello erróneo, o al contrario, ni el mío ser erróneo con respecto al tuyo. Son criterios diferentes. Entonces, lo que sí estoy absolutamente convencido es que el toro tiene que ser bravo desde el principio hasta el fin, o por lo menos dentro del desarrollo que se le dé durante la lidia,
que lo intente. Claro, si tiene 2 agujeros en el pulmón, como el de Pala, pues es que difícilmente podrá hacer gran cosa. No será el primero ni el último. ¿Os acordáis de uno de Guardiola en los años 80, bravísimo también, que lo mataron en el caballo en una corrida de concurso? Lo mismo. Sangraba, bueno, le caían por los 2 lomos. Fue el día de Velador. Me parece que admitió un pase de muleta nada más, ese toro. Admitió un pase de muleta, se abrió de manos y de patas y no volvió a moverse. Bueno, no fue el ideal de bravura en tanto en cuanto no le vimos en el último tercio, pero evidentemente hasta entonces sí había sido un toro bastante bravo. Adrián. Muy buenas tardes, Rafael, y muchas gracias por esta conferencia. Yo siguiendo un poco con el tema del comportamiento del toro y un poquito más ligándolo a esta línea cronológica que llevamos, hemos hablado de cómo ha evolucionado también lo que consideramos toro, ¿no? Ahora pues tenemos esos 4 o 5 años y antes lo que ha comentado, ¿no? Que se lidiaba con entre 5 y 8. Entonces, mi pregunta es más, ¿cómo de ligado ha ido también esta reducción a la edad con lo que se buscaba en ese momento para la lidia? Vamos a ver, en primer lugar, la edad estaba condicionada en muy buena medida, digamos, por las exigencias en cuanto a presentación del toro se refiere. Es decir, los públicos buscaban toros de 5 a 8 años, precisamente porque era la edad en la que el trapío que buscaban los aficionados de entonces podía estar más en consonancia con el desarrollo corporal, fenotípico del toro. Punto. Es cierto que a medida que hemos ido mejorando la alimentación, el trapío, bueno, pues se ha ido adquiriendo antes, es cierto, y nos encontramos con que la reducción en un año de 4 por abajo y de 2 por arriba, hasta los 6 años, hasta, es decir, de 4 y de 5 años, ¿vale? Pues, bueno, ¿qué condiciona? Pues lo mismo que los novillos. Los novillos son en general más alegres, más sencillos, con menos resabios, en términos generales. Luego saldrá el novillo Barrabás, entiéndeme, eso no quiere decir nada. Estamos hablando de generalidades. Pero sí es verdad que a medida que va pasando el tiempo, el toro va adquiriendo más sentido y por lo tanto midiendo más sus esfuerzos en todos los sentidos. Los sementales padrean fenomenalmente con 3 años, con 4, con 5, ahora ya con 8 y con 9 les cuesta, y con 15 ni te cuento, es prácticamente imposible. Multiplica por 5 la edad del toro y tendremos la del ser humano, poco más o menos. Entonces, claro, pues es lógico que condiciona el comportamiento. El comportamiento del cuatreño no es el del cinqueño. El del cinqueño, como decía Roberto, es mucho más serio. Es decir, no tiene por qué no ser bravo no tiene por qué no ser absolutamente noble o boyante. Pero sí es cierto que suele tener algo más de sentido y saber lo que se va dejando atrás. Y por lo tanto hay que estar más pendientes de la lidia y técnicamente desarrollar un toreo más técnico para poder someterlo, dominarlo y torearlo con gusto. Sí, yo mi pregunta también iba más en el sentido de esa evolución de pasar de una edad mayor de los toros, es decir, que si no que condicionaba la propia edad, sino que fue antes lo que se exigía en las plazas y por eso obviamente un toro con más años tiene más sentido, pero permite a lo mejor, según va evolucionando lo que es la forma de torear o la lidia, ¿no? de que según se va ordenando también un poco en las épocas y coincide también pues lo que los públicos, los toreros, los ganaderos empiezan a ver que aporta el toro de 4 o de 5, que es lo que también demanda la plaza, a lo que te aporta el toro de 6 o de 7. Era un poco también en ese aspecto. Pues sí, estoy de acuerdo. Es decir, hubo un momento después de la guerra que por las circunstancias que todos conocemos, pues se lidiaron muchos utreros como toros. ¿Y por qué? También es cierto que costó mucho revertir aquella situación y hubo que dar las órdenes ministeriales correspondientes para hacerlo, pues porque se estaba lidiando en corridas de toros auténticos novillos, es decir, utreros. Punto. ¿Y por qué? Pues porque era más sencillo. Punto. Sí,
comportamiento y la facilidad que suelen tener reses más jóvenes, pues evidentemente condiciona también su lidia. Es que estoy totalmente de acuerdo, que van por ahí los tiros. Si ellos pudiesen, también se reduciría la edad de lidia, pues no me cabe duda. Y si incluso se pudieran lidiar becerros, yo que me he puesto, con perdón, porque por ahí está mi maestro, y delante de, delante de una vaca, pues oye, no es lo mismo una vaquilla que la cuatreña del Pla que me retiró de esto. Él se acordará, o Tomás, que acabó en el hospital como yo. Rafael, he oído al terminar la conferencia alguien me ha dicho, este hombre es una enciclopedia. Yo digo, no, este hombre es el ordenador de la Agencia Estatal Tributaria, el de la Agencia Estatal de Meteorología, perdona, y el de la Tesorería de la Seguridad Social. Tienen más información que ellos. Bueno, me pasa como a Roberto, tengo muchas preguntas, pero voy a limitarlas y voy a ser corto. Primero, en cuanto a bravura, para mí la bravura... Que la cola se llama larga. Él dice hasta los provejones, entendiendo prácticamente la parte vertebral de la cola. Pero bueno, entendemos que la cola sí tiene prácticamente que la regla suelo, que es lo que nos ha gustado hacer. En cuanto a lo de las orejas, ya sabes, yo creo que he pedido media docena de orejas en toda mi vida. Por cierto, este año una, a Roblén, pero es por otras cuestiones. Y dio un pinchazo entero. Pero me pareció que, hombre, era su despedida, su carrera lo merecía, la faena había sido francamente buena, mejor que el maestro que le antecedió y que cortó dos orejas, y que por lo tanto, bueno, pues, se merecía algún tipo de premio. No, yo soy bastante exigente en cuanto a la petición de orejas y ya me conoces. La suerte suprema se llama suprema por algo. Y es porque es el momento en el que tienes que cruzarte con los pitones perdiéndole la cara al toro. Y por lo tanto es la parte más complicada. Por eso lo de los indultos, entiéndeme también. Si yo me evito ese trance, después de una buena faena, un toro pastueño, porque ahora lo que salen son toros pastueños, ni siquiera nobles, más bien tontitos, semi-amaestrados, como decía Bergamín, etcétera. Bueno, pues mira, me ahorro ese trance, indultan al toro, el ganadero tan contento porque salen los medios de comunicación y citan su nombre y le compran más corridas los de más arriba para el año que viene, y el matador se evita un trance que es uno de los momentos más peligrosos de la lidia, evidentemente, y de mayor mérito. Muchas gracias por la charla, muy entretenida y sobre todo muy buena. Yo le tenía que hacer una pregunta. ¿Cómo relacionaría usted la calidad de los pastos y de la alimentación con la cometida? Es una cuestión curiosa. Vamos a ver. Desengañémonos. Los pastos cada día tienen menor importancia, sobre todo en los 2 últimos años de desarrollo de los toros. Hoy en día, aparte de la alimentación, muchas veces es, en muchas ocasiones, por desgracia, meramente artificial, es decir, a base de granos y mezclas de paja y grano que se les suministra artificialmente, y comen muy poco pasto los sutreros y los toros, especialmente los toros en el último año o en los últimos meses de lidia. Antiguamente se hablaba de los pastos salitrosos, se acordarán, es un tema clásico. Los pastos del jarama daban bravura a los toros, y los pastos de la ribera del Ebro hacían que los toritos navarros fueran como guindillas, rojos, pequeñitos, pero muy picantes, decían por entonces. Bueno, no, lo que en realidad estaban queriendo decir es que una buena zona de pasto, de pastizaje, es decir, una buena zona no tanto adhesada como ribereña de determinados ríos que corren todo el año, pues brinda mejores pastos. Los toros están más crecidos, más fuertes, más gordos, en el buen sentido de la palabra, no en el excesivamente gordos, y por eso
evidentemente desarrollaban mejor sus cualidades, tenían más fuerza. He visto películas de principios de siglo donde el toro se cae, ojo, de principios del siglo XX, no del XXI, que esas los hemos visto todos, de principios del siglo XX. Luego había toros con más o menos fuerzas. Los pastos en aquel entonces podían tener, digamos, una mayor importancia. Fundamentalmente, claro, es que yo de botánica sé estrictamente lo que sé. Entonces, pero abundan sobre todo las gramíneas y los trigones en los pastos. Y son, es muy importante sobre todo la alimentación hasta heral. Una buena alimentación de herales te va a dar seguro un buen morfotipo de toro dentro de 2 años. Ahora, como descuides a los herales, más que a los utreros, a los herales, como los descuides, no vas a tener toros para plazas de cierta importancia o donde se exija un determinado trapío. Pero tienen poca importancia. Luis Fernández Salcedo en Colmenar nos decía que mira que varias de las fincas que tenía pastos abundantes, bueno, llegada la primavera eran exuberantes y tal, y me decía que no, que la mejor finca que tenía para rematar los toros de Martínez, que era la ganadería familiar, una de las predilectas de Joselito, era una que tenía justo enfrente de Soto del Real, pegado al apeadero del ferrocarril. Ahí tenía una pequeña finca, no muy extensa, de pocas hectáreas, no me acuerdo cuántas, podían ser 8 o 10 hectáreas nada más, pero donde ponían a rematar los toros. La hierba crecía apenas 10 centímetros, pero tenía tal cantidad de nutrientes que remataba los toros perfectamente, especialmente por detrás. Es decir, tenían importancia antaño, pero hogaño la alimentación se ha hecho mucho menos natural y más artificial, y lógicamente en función del veterinario. Es que la ganadería ya tiene nutricionistas como las personas. Entonces, si tienes un buen nutrólogo, pues entonces las cosas irán bien. Pero como descuides algunas cosas, tendrás determinados déficits. Por ejemplo, el déficit de selenio se nota mucho en la dureza del cuerpo. Entonces se astillan o se despitorran o se escobillan con mayor facilidad. Entonces es un suplemento a lo mejor que tienes que añadir. Si las tierras en las que crías el toro tienen poco selenio, se lo tendrás que añadir de alguna manera. El magnesio, que tiene mucho que ver también con la artritis degenerativa que está presente en el toro de Lidia, pero mucho menos que la tenía antaño, porque ahora cada vez más es artificial y menos natural. Julio, bueno, en primer lugar, darte la enhorabuena. Me ha tocado como veterinario nutriólogo el siguiente turno. Y bueno, te quería comentar una cosa. Pues perdona, coméntale lo de los pastos y cosas de estas. A ver, si queremos energía, hay que privar a todos en los últimos 3 meses previos a la limpia de un aporte importante de fibra, porque eso resta energía para el resto de la vida. Eso está absolutamente comprobado. En 1917, cuando se obligó a un peso mínimo por primera vez en la historia, los ganaderos se opusieron porque decían que el pienso daba mansedumbre. Perdón, 570 kilos entre mayo y septiembre. 570. Correcto. Hubo distintas reformas luego del peso y demás, pero siempre los ganaderos nunca quisieron una alimentación artificial por el coste de dinero. Y bueno, al hilo de eso, con relación a la definición de trapío que hace don Félix Moreno Arbanuy, yo no estoy de acuerdo, yo creo que barre para casa, totalmente de acuerdo con lo que dice don Rafael, pero hay un tema que sí tengo experiencia y me gustaría contaros, que es el tema de la culata. El toro de Lidia tradicionalmente ha sido un animal aleonado con un gran desarrollo del tercio anterior, y en épocas más recientes se ha buscado un morfotipo más cárnico, con más desarrollo de la culata, más bajo de cruz, con un cuello largo, y con un desarrollo importante de 2 músculos que forman la culata, que son el músculo semimembranoso y semitendinoso. Hay encastes, como es el encaste de Baltasar Iván, que tiene la grupa almendrada, grupa derribada, como se llama, que tiene un menor desarrollo de estos músculos. Entonces, cuando un toro está rematado, lo último que termina de desarrollar es la anchura del pecho y
sobre todo el morrillo. Y hay toros que teniendo morrillo, teniendo desarrollo de pecho, que mucho tiene que ver con la edad, no desarrollan culata ni a tiros porque es genético. Entonces, si queremos, porque yo creo que fue una equivocación interesada de algunos ganaderos, de muchos en casa, no de algunos, de muchos, el promover es que el toro tenga que tener culata, cuando para que un toro derriba al caballo, la musculatura del glúteo no es necesaria en absoluto. Mi pregunta a don Rafael es si creen necesario, o sea, si consideran el trapío que hay que tener en cuenta el encaste o que tienen que tener culata el toro. O sea, habiendo encastes que no tienen culata, esos encastes hay que penalizarlos por una carencia, no es una carencia, porque son así, o hay que buscar un morfotipo de carne en contra de la selección de comportamiento. Muchas gracias. Bueno, Julio, deberías haber estado tú aquí en vez de yo. Las cosas son como son. Espero que tengan el buen juicio de que el año que viene la destruya. Vamos a ver, sí, totalmente de acuerdo. Es decir, volvemos a lo de antes. Hay determinadas ganaderías que lógicamente tienen un remate extraordinariamente complicado por detrás, punto. Pero tenemos que saberlo también los aficionados. Yo es que claro, si me pongo a hablar de encaste por encaste, todo lo que hay y puede haber, pues estamos aquí hasta pasado mañana. Sí, es cierto. Pero no lo es menos que sí tienen que tener, vamos a ver, si no te digo una culata redondeada, como la que se busca muchas veces, que a lo mejor no tiene mucha importancia, sí por lo menos que se le note una cierta potencia muscular, unos músculos marcados, digamos, en la zona posterior, en los cuartos traseros. Eso es lo verdaderamente importante, porque eso es, en efecto, lo que va a empujar, lo que mueve al toro. Después habrá diferencias de ganaderías. A mí siempre me han gustado, evidentemente, los que levantan un poquito la penca, y lógicamente, bueno, pues tienen también un mayor desarrollo. Pero eso también va unido, fíjate, si vemos las películas de principios del siglo, veremos que con la culata muy redondeada había muy pocos toros, poquísimos. ¿Por qué? Porque no se remataba, porque es que el rendimiento a la canal, por ejemplo, de principios del siglo XX estaba en el entorno del 52 al 55% y ahora está en el 65%. Claro, punto. Ya está, no hay mucho más que hablar. Se ha buscado, pues sí, es cierto, un cierto morfotipo, pero cada ganadero, repito, hace en su casa lo que quiera, y es muy dueño de hacerlo, y hay determinados encastes que tenemos que saber los aficionados que se van a rematar peor que otros. Pero eso es educación de aficionado, claro. Nos llevaría mucho, pero tienes toda la razón del mundo, sí. Es un ejemplo muy bien traído. Bien, Miguel Requis. Buenas noches. Señor Cabrera, muchas gracias por su disertación, sus enseñanzas y nuestro aprendizaje. Una de las cosas que cuando vienen aquí la mayor parte de los ganaderos le preguntamos es una definición, a los que somos menos doctos, como usted, de casta y bravura. Yo solamente he oído hasta hoy uno, que es don Fernando Cuadri, hace muchos años, que decía que la bravura es la capacidad del toro que tiene para embestir y la casta el afán de lucha. Dos afirmaciones muy sencillas y muy fáciles de entender. No es un poco lo que me... Y luego, por otro lado, hablamos de la bravura del toro, de demás. Yo cada vez que voy a las plazas, sobre todo las ventas, que el ruedo lo permite, me fijo mucho en los terrenos. En los terrenos del toro. No quiere decirse que no estoy insinuando que el toro manso quiera tablas y demás, no. Hay toros que salen, que son bravos, pero los están llevando a los terrenos donde el toro no quiere estar, donde el toro en vez de investir se defiende. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Gracias. Bueno, vamos a ver. En cuanto a... Sí, es una definición más, quiero decir, la de don Fernando Cuadri, buen amigo y al que guardo muchísimo respeto, pues es una definición fantástica. Pero me falta algo. El toro bravo es el toro que va más. El toro que no se duele al castigo. El toro que se crece y que crece a lo largo de la lidia en banderillas y en la muleta. Es decir, aquilatar todo esto
esto evidentemente llevaría mucho. El comportamiento en el caballo debe ser uno, el comportamiento en banderillas, que persiga, que vaya con ligereza y prontitud, que acuda al capote también con cierta largura, y después en la muleta, pues la repetitividad, las embestidas, si es noble o no, más o menos noble, etcétera, etcétera, pero siempre que vaya a más, sabiendo que el desgaste y lógicamente el daño que se le puede haber infligido puede suponer una merma de sus facultades. Pero bueno, estamos de acuerdo. Bravura y casta son las dos cosas que deseamos. Con la casta me vale. Si encima el bravo, mejor que mejor. Todavía mejor. En cuanto a los terrenos escogidos, pues no cabe duda. Muchas veces los terrenos no son los más apropiados. Yo también me fijo mucho. Suelo decirles a mis compañeros de localidad que deben estar de mí hasta las narices, pero bueno, son muy buena gente y buenos aficionados también, así que obviarán gran parte de mis comentarios. Digo, mira, este va a acabar en este sitio. A veces me equivoco como todo el mundo, claro. Otras ya fruto de la experiencia, más o menos vas aquilatando un poquito y sabes más o menos por dónde te mueves. La elección de unos malos terrenos puede conllevar, en efecto, que el toro busque su querencia. Antiguamente las querencias eran mucho más marcadas porque no estaba tan depurada o tan afinada, digamos, la bravura como la entendemos hoy en día. Y por lo tanto podía ser la querencia sobre un caballo muerto o sobre este determinado paraje donde, bueno, pues había enganchado a un peón o el capote de un peón, quiero decir, o se había curtido tal o cual lado. Y él se había visto, digamos, más poderoso en ese terreno. Hoy en día las querencias están menos marcadas, excepto con la mansedumbre del toro, que suele rajarse y irse caminito de toriles. Pero es cierto, si no se escogen adecuadamente los terrenos, por eso muchas veces esas faenas que dice, bueno, es que va a empezar como siempre, dando el pase cambiado por la espalda, en los medios, pero son los medios el terreno más adecuado. Digo, este toro investiría mejor en el tercio, probablemente, o a lo mejor incluso del tercio, de la raya del tercio para adentro, pues porque sus características son así. Evidentemente con eso nos está privando también el matador. Yo creo que muchas veces estar delante del toro y poner que reflexionar de estas cosas, pues es muy complicado, y probablemente los toreros mismos no sean conscientes de ello, pero a lo mejor desde arriba, que no tiene la preocupación de tener el toro delante, se ve con mayor claridad. Y yo creo que si una mala elección de los terrenos puede condicionar muy mucho el juego que dé el toro. Y a lo mejor que acabe defendiéndose, o que se acabe rajando hacia su querencia natural, donde a lo mejor hubiera desarrollado otro tipo de comportamiento. Bien, y cerramos la tertulia con la pregunta de Pepe Barranco. Yo les iba a cantar una cosa, pero... Vamos a ti. No. Buenas noches. Yo quería preguntarte, porque has estado hablando sobre la morfología que estuvo definiendo Moreno Arganoy, padre del actual. Yo he notado en mis años que llevo acudiendo aquí que los toros de Pablo Romero, cuando venían en los años 70, 80, que fue cuando yo empecé a ver toros con más frecuencia, venían con menos cuello. Y ahora vienen con más cuello. ¿A qué se debe eso? Vamos a ver, lo pensé, digo, traigo alguna proyección, pero como sabía que no había pantalla, mira, nos hemos evitado. Tengo... Para el año que viene. Me habéis pillado. El caso es que tengo una corrida de los años 60 que la puedo enseñar y preguntar de quién es, y no acertaría nada. Es una corrida lidiada en Madrid de Pablo Romero. El tipo ha cambiado en función de muchos de los gustos del ganadero, de las exigencias del público, de que el ganadero se ha ido adecuando, digamos, en su selección morfotípica a lo que el público, los toreros le han demandado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, o sus propios gustos. Y por lo tanto, pues sí, ha cambiado mucho. Por ejemplo, nunca han tenido esos pitones, por ejemplo, que sacaron. Yo es que me estoy acordando de Salvita. Bueno, yo le llamo Salvita porque él empezó con 15 años en la Asociación Juvenil Taurina Española.
Bueno, pues el Gran Salva, todos tendréis probablemente muchas de las fotos que él hizo de Pablo Romero. Y aparecen unos Pablo Romeros veletos, descomunales, con unos pitones. Eso no era lo típico de Pablo Romero. Igual que no lo fue la capa. La capa eran berrendos en colorado, berrendos en negro, fundamentalmente berrendos, más que ninguna otra capa. Luego abundaban los negros también. Y luego ya empezó a imponerse el cárdeno y el cárdeno se hizo con mucho mayoritario. Sí, ha cambiado, pero ha cambiado en función de las exigencias, repito, del propio ganadero que ha ido seleccionando un determinado tipo de animales, o de los cruces que ha tenido que hacer para refrescar la sangre. Tengamos en consideración que desde la creación de la ganadería, supuestamente no ha habido sangre extraña. Punto. Entonces, claro, ¿no? La endogamia, lógicamente hay que combatirla de alguna manera. Y por lo tanto, bueno, pues eso. No obstante, nada, yo es que no quiero dejarlo sin cantar lo que tenía que cantar. Es un poco pues lo que la autoridad deja de hacer en algunas ocasiones. Es decir, antes decíamos que la autoridad hacía dejación de sus funciones en cuanto a los reconocimientos post-mortem se refiere. Incluyo a todos, desde la presidencia, los delegados y en algunos casos los veterinarios. Es más cómodo firmar el parte y irse a casa y punto final. Pero en algunas ocasiones, hombre, yo creo que habría que analizar. Pero esto es un poco como decía Lamparilla, el barberillo de Lavapiés, la famosa zarzuela de Francisco Senjo Barbieri, con letra de Mariano José Larra, que decía al salir de la cárcel, que le preguntan y tal, porque bueno, le habían metido porque había un complot, etcétera, y él estaba implicado, pero bueno, decía, no, me preguntaban y decía, no, yo nada vi, yo nada hablé, yo nada oí, yo nada sé. Yo ni escribí, ni conspiré. ¿Qué hago yo aquí? ¿Cuándo me iré? Pues eso. Muchas gracias.